segundo ejercicio, ¿cierto? Correspondiente a crear un arreglo de tamaño 10 con números aleatorios entre 1 y 100. Calcule la siguiente estadística: cantidad de 100, porcentaje de números que se encuentran entre 20 y 50, y eso, ¿vale? El 3 no se alcanzó a completar dado un arreglo de 10 elementos, eso no. El 4, después vamos a dar la solución de ese. Pero el segundo, fíjense que lo hemos hecho en ejercicios anteriores, en donde tenemos que contar lecturas, pero acá se torna un poco más rápido el cálculo, ¿vale? Em, Vamos a hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho con el arreglo o con la solución anterior. Por lo tanto, la solución anterior la tengo acá. Yo voy a borrar solamente el cálculo del mayor y el menor. Y fíjense que como es un arreglo de 10 elementos igual, y hay que inicializarlo con números entre 1 y 100 y mostrar el arreglo, entonces aquí ya tenemos gran parte del ejercicio avanzado, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Calcule la estadística, cantidad de 100. O sea, lo que tenemos que inmediatamente cuando nos hablan de cantidad, recuerden que tenemos que hablar de un contador. Entonces, y por otra parte, tenemos que calcular el porcentaje de números que se encuentran entre 20 y 50. Por lo tanto, necesitamos saber cuántos números se encuentran entre 20 y 50. Por lo tanto, es otro contador, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer, una vez que hemos inicializado y mostrado el arreglo, tenemos que recorrer nuevamente el arreglo. ¿Por qué razón? Porque yo necesito saber cuántos 100 existen, ¿vale? Entonces preguntamos. Primero inicializamos el contador. Contador 1 igual a 0, ¿vale? Y acá tendríamos que preguntar si la celda, que en este caso sería esa, es igual a 100 a 0, ¿vale? Entonces, si eso se llegase a cumplir, el contador 1 va a ser igual al contador 1 más 1, ¿cierto? Ahí estamos contando. Por lo tanto, perdón, entonces sería que me equivoqué en el sí. Ya tenemos un ejercicio hecho. Ahora podríamos hacer otro para ir preguntando por los números que se encuentran entre 20 y 50, o lo podríamos hacer inmediatamente aquí. O sea, cuando voy en la primera celda, que pregunte si es un 100 y también que pregunte si está entre 20 y 50. O sea, sería otra pregunta adicional. Y para eso, obviamente, como les comentaba en un principio, necesitamos un segundo contador para ir contando los números que se encuentran entre ese rango, ¿vale? Y eso se debería hacer aparte en otro sí, dentro del mismo ciclo para. Recuerden que cuando ejecutamos esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con este para que está acá? Pasamos por el 25, preguntamos, ¿es un 100? No. Después, por ese mismo 25, tenemos que preguntar, ¿está entre 20 y 50? Sí, entonces lo tengo que contar, ¿vale? Entonces son dos preguntas que se hacen para cada elemento. O sea, ¿es 100? No. Después pregunto, no lo cuento. ¿Está entre 20 y 50? Sí, lo cuento. Llevo uno. Luego avanzo al siguiente. ¿Es un 100? No, no lo cuento. Después, pregunto, ¿está entre 20 y 50? Sí, llevo 2, ¿cierto? Llevaría 2. El contador 2 llevaría 2 y el contador 1 llevaría 0. Y así sucesivamente con cada celda. Por lo tanto, voy a cerrar esto. Acá lo que deberíamos hacer es preguntar si la celda, siempre la celda, es mayor o igual a 20. Y recuerden que cuando preguntamos, de hecho aquí está, ¿cierto? Textual. Y A de I, siempre que preguntemos por un rango, ¿cierto? Entre números, deberá ser el operador I menor o igual a 50. Entonces, el contador 2 aumenta. Eso es en un principio lo que nosotros deberíamos hacer, ¿vale? O sea, tenemos dos contadores. Por lo tanto, tengo que escribir al final, ¿cierto? Ahí, escribir
el total de 100 que hay, por ejemplo, en el arreglo es coma cont 1, ¿cierto? Y escribir el porcentaje de números entre 20 y 50 es, y recuerden la fórmula. La fórmula para calcular el porcentaje es el contador por 100 dividido en el total de elementos. Como el total de elementos son 10, lo colocamos de esa manera y para que se vea más formal, el símbolo del porcentaje. Al ejecutarlo, fíjense que ya tenemos la estadística en donde no hay 100 en el arreglo. Si se fijan, no hay ningún 100, entonces nunca se cumplió esta pregunta de aquí, por lo tanto el contador se mantuvo en 0, ¿vale? Por otra parte, el porcentaje de números entre 20 y 50 es un 20%, significa que lo más probable es que los números que están son, por ejemplo, ese no, ese sí, perdón, ese sí, son dos, ¿cierto? Son dos números los que están, por lo tanto corresponde al 20%. Si se fijan, es muy poco probable, ¿cierto?, que salga un 100 dentro del vector, ¿vale? Entonces, ahí va variando el porcentaje entre 20 y 50 solamente, y obviamente la probabilidad de que aparezca un 100 es muy poco probable de acuerdo a los ejercicios o a los números que va obteniendo el vector, en este caso, perdón, la máquina. Esa sería la solución con respecto a este segundo ejercicio. Si se fijan, es exactamente el mismo concepto de recorrer y preguntar, o recorrer, contar, recorrer, escribir, recorrer, leer, recorrer, almacenar, etc. ¿Vale? Lo dejamos hasta acá entonces este video y seguimos con el ejercicio siguiente.